virtuales. Estamos dando inicio a la clase número 9 del programa. Para que nos vayamos ubicando en el programa, siempre es conveniente tenerlo ahí a mano para tener en cuenta los temas, la sucesión de temas que se vienen presentando. ¿Sí? Estamos en el eje temático número 2. Particularmente dentro de ese eje temático hay un punto, el punto B, y del punto B, que se titula Primera Guerra Mundial y los cambios en el orden internacional, la clase de hoy corresponde al tema de Estados Unidos, la política del garrote, la buena vecindad. Para comenzar, simplemente una cuestión que podemos pensar para relacionarlo con la temática de la clase de hoy. Si actualmente cada uno de nosotros, como jóvenes estudiantes ustedes de una carrera de comunicación, consideran que Estados Unidos en la actualidad tiene o no intervención en los países de América Latina, y si pudiésemos calificar esa intervención en leve, moderada, alta, muy alta. No sé si la tienen vista y posible de calificar. ¿Cómo lo consideran? Ajá, bien. Bien, acá la compañera, con el aporte que realiza la deuda del FMI, está señalando en todo caso el producto de una política que condiciona, que interviene, que regula, ¿sí? ¿Sí? Ese es un ejemplo de un modo, una modalidad, ¿sí? De cómo los- las llamadas potencias económicas, ¿sí? Intervienen sobre otras. Y esa intervención no necesariamente es militar, aunque también lo es, sino que también esas intervenciones suelen ser, en muchos casos, como el caso que menciona la compañera, a través de los llamados instituciones financieras mundiales, ¿sí? Que realizan estas asistencias económicas, pero sujetas a ciertos condicionamientos, a ciertos programas, ¿no? Bien, entonces, ¿qué tal, Raúl? Le preguntaba acá a los compañeros si podrían calificar de leve, moderada, alta, muy alta el grado de intervención de Estados Unidos en la actualidad, en los países de América Latina, de la región. ¿Qué dicen los demás compañeros? ¿Podríamos calificarla de algún modo? ¿O no hay intervención? Capaz que partimos una idea que no tiene sustento. ¿Qué opinan, compañeros, compañeras? Simplemente leve, moderada o nula. Quizás sea nula también. ¿Cómo lo perciben? Ajá. Bien, entonces sumando opiniones, hasta ahora dos que de algún modo confirman la idea de intervención, pero intervenciones indirectas, ¿sí? Pero bueno, vamos a intentar reconstruir históricamente para Latinoamérica entonces en esta clase las diferentes intervenciones que Estados Unidos tuvo en la región, ¿sí? Partiendo de esta idea que más o menos está compartida por algunos de ustedes, que identificamos, ¿sí? Que en la actualidad hay intervención política de Estados Unidos en las políticas internas de los países latinoamericanos. Ejemplos sobran en la actualidad. De hecho, uno muy resonante y que hace cuestión de pocos años, y cuando digo pocos años, 3 o 4 años, el golpe de Estado en Bolivia, ¿sí? El derrocamiento de Evo Morales en Bolivia, si bien
obviamente corresponde a una situación interna de la situación social y política de Bolivia, pero la injerencia de Estados Unidos está demostrada, ¿sí? En declaraciones, en avales políticos al nuevo gobierno que reemplaza a Evo Morales, en empresas norteamericanas que celebran el golpe de Estado, ¿sí? Por la posibilidad de explotar el litio, que sabemos es uno de los recursos naturales de mayor valor en la actualidad. Así que, bueno, por dar un ejemplo de lo más reciente, ¿sí? Y bueno, y los actuales viajes que realizan funcionarios de la gestión del gobierno nacional, ¿hacia dónde van? Sí, casi siempre en sus viajes, ¿sí? Siempre es a Estados Unidos, a Washington, a reunirse con miembros del gobierno de los Estados Unidos, con funcionarios del Fondo Monetario Internacional, o sea que las relaciones y los vínculos que los países latinoamericanos, incluida Argentina, tienen con los Estados Unidos, está presente. ¿Sí? Vamos a ver si esas relaciones son desiguales o iguales. Bueno, claramente creo que la opción se demuestra por sí misma, ¿no? Son relaciones o vínculos bastante desiguales. Pero bueno, para ir comentando históricamente esta relación, bueno, es la clase de hoy justamente que se titula El intervencionismo norteamericano en Latinoamérica, ¿sí? Particularmente desde el siglo XIX al inicio de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Para este tramo del programa se toma como texto de lectura el de Connie Haas, ¿sí? Titulado justamente El intervencionismo norteamericano en Latinoamérica, que es un capítulo que forma parte de una compilación mayor que coordina Lucena Salmoral, que se titula Historia de Iberoamérica, y en el tomo 3 figura este capítulo. Ustedes ya lo tienen disponible en el aula virtual, en la bibliografía justamente de la unidad número 2. Pequeñísima referencia para el autor. Connie Haas es un escritor, ensayista, novelista de origen holandés, ¿sí? Una vida muy interesante por si quieren ojearla después. Ha escrito varias novelas justamente, ha escrito ensayos en importantes periódicos, eh, y ha sido parte de la resistencia holandesa en el marco de la Segunda Guerra Mundial, cuando Holanda fue invadida por la Alemania nazi, así que tiene una vida muy, muy agitada, tanto en su faz personal como en su producción académica. Así que para que lo tengan en cuenta cuando quieran leer algo más de este autor. Bien, yendo ya al tema que hoy nos reúne, entonces, el tema sin duda nos obliga a revisar, aunque sea brevemente, la historia de los Estados Unidos, porque si vamos a considerar cómo este país interviene en el resto de los países de América, bueno, sin duda tenemos que rápidamente ver, brevemente, no es la intención hacer una historia de Estados Unidos, pero sí reseñar de algún modo el surgimiento de este país. A la siguiente, por favor. Y otra más. Gracias. Bien, estamos viendo en la proyección entonces un mapa de Norteamérica, ¿sí? Fíjense que vamos a utilizar conceptos que no necesariamente son sinónimos, ¿sí? Sí tienen una similitud, pero no son sinónimos. En este caso estamos hablando de Norteamérica, obviamente para referirnos a la parte norte de nuestro continente, ¿sí? América del Norte, Norteamérica. Este mapa que está proyectado es un mapa de Norteamérica del año 1756, ¿sí? Y vamos a tratar de rápidamente reconocer los colores que figuran en ese mapa. Particularmente me interesa reconocer las partes en rojo que figuran en ese mapa, y especialmente esta que estoy señalando, ¿sí? Que sería la costa este de Norteamérica. Hablamos de costa este porque es la costa que da al Océano Atlántico, mientras que por el contrario, la costa oeste da al Océano Pacífico. Pero en este caso nos remitimos a la costa este de Norteamérica. Y en esa costa este, para el año 1756, ya tenemos instalada, y figura en color rojo, las llamadas colonias, las 13 colonias, ¿sí? Las 13 colonias. Y estas 13 colonias tenían como metrópoli justamente a Inglaterra,
Inglaterra era la metrópoli y las colonias respectivas de esa metrópoli en América del Norte eran estas 13 colonias. También Inglaterra tenía otras colonias en la parte de la bahía de Hudson en Canadá. Pero bueno, por el momento nos interesa más referirnos a estas 13 colonias inglesas en la costa este de Norteamérica. Las partes que figuran con un azul, justamente creo que es un azul Francia, se refiere justamente al territorio de América del Norte que estaba bajo dominio francés. Que correspondía a gran parte de Canadá, pero también un extenso territorio que se llamaba Luisiana, justamente Luisiana como el nombre del rey francés Luis. ¿Sí? Así que ese era el territorio de América del Norte bajo dominio francés. Pero no solamente hablamos de territorios, sino que hablamos de poblaciones indígenas que estaban bajo el respectivo dominio y la respectiva conquista de estas metrópolis europeas. Si después, cuando vean con mayor detalle el mapa en el aula virtual, podemos reconocer poblaciones indígenas como iroqueses, comanches, apaches, navajos, cheyennes, cherokees, sioux. Bueno, hay una variedad de poblaciones indígenas que fueron alcanzadas, ¿sí?, por esta conquista y colonización inglesa y francesa. En la parte de marrón claro son los territorios y poblaciones que han sido conquistadas y colonizadas por España, ¿sí? Así que también tenemos en la Florida un territorio bajo dominio español. Estamos, reitero, promediando el siglo XVIII. También, fíjense, el dominio español que se extendía por la costa oeste, en el Pacífico, ¿sí? Gran parte del oeste norteamericano estaba bajo dominio español en el siglo XVIII. Siguiente. En este segundo mapa ya nos enfocamos en esas 13 colonias a las que recién veíamos referenciadas con color rojo. Y solamente a los fines ilustrativos, ¿no? 13 por el número y cada una con su respectivo nombre, ¿no? Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Virginia, Pensilvania, Maryland, Nueva York, Massachusetts, Rhode Island, bueno, y sigue el listado, ¿sí? 13 colonias, todas bajo dominio inglés. Estas 13 colonias justamente van a iniciar un proceso de independencia, es decir, romper lazos con la metrópoli, ¿sí? Lazos políticos, jurídicos, económicos, cortar con esos lazos de dependencia, ¿sí? Van a comenzar su proceso de independencia en el año 1775 con la Guerra de Independencia, ¿sí? Se suele resumir en que, el principal factor que dio inicio al proceso de independencia fue el sistema tributario que Inglaterra imponía a los colonos de Norteamérica, y que estos colonos, bueno, reaccionaron frente a esa presión tributaria cada vez más creciente. En resumen sería eso, pero bueno, hay muchos otros factores más, ¿no? Que explicarían el inicio del proceso de independencia. Bueno, es un proceso de independencia que decanta en una guerra, la guerra de independencia de los Estados Unidos, ¿sí? Y que en medio de esa guerra, que comienza en 1775, al año siguiente, en 1776, se produce la conocida Declaración de la Independencia, en una fecha que los medios se han encargado de reforzar mucho, ¿no? El 4 de julio. 4 de julio de 1776 es la fecha de independencia de los Estados Unidos. Sin embargo, la guerra continúa unos años más, hasta que finalmente en 1783 se firma la Paz de París, ¿sí? En París se firma la paz entre Inglaterra, que reconoce a través de la firma de esa paz la independencia de sus antiguas 13 colonias. Las 13 colonias entonces dejan de ser 13 colonias, se acaban de independizar, primero declarando independencia y después ganando la guerra de independencia, ¿sí? Y de ese modo se conforma un nuevo país independiente que adopta un nombre bastante particular, que no es un nombre, en todo caso es una composición conceptual, es Estados Unidos de América, ¿sí? No es un nombre como suelen tener los demás países, Honduras, Guatemala, Cuba, no, acá es una composición conceptual, Estados en relación a esas 13 colonias que dejan de ser colonias y se convierten en estados, se unen justamente, ¿sí?
Se unen en esta parte de América, por eso Estados Unidos de América, aunque ese nombre de América después va a tener otras interpretaciones y proyecciones. Por ahora, esas 13 colonias entonces se convierten en 3 Estados Unidos, ¿sí? Y que toman este nombre, ¿no? Estados Unidos de América. Un dato interesante es que en 1787 se redacta la Constitución de los Estados Unidos de América. Es decir, que en el lapso de 10 años, 11 años, ¿sí? Se declara independencia, se obtiene la victoria en la guerra y se sanciona la Constitución. O sea que los tiempos de organización política de este país son bastante rápidos o acelerados si se los compara con otros países de América. Así que en términos de 11 años han conseguido rápidamente su independencia, ganar la guerra y tener una constitución. Sobre la última fecha que figura allí, ya volveremos un poquito más adelante, porque como verán, saltamos de 1787, que es la constitución que se jura, a 1861, que es la guerra de secesión, tema sobre el que volveremos un poquito más adelante. Bien. Así vimos rápidamente cómo de 13 colonias británicas pasamos a la conformación de los Estados Unidos de América. Gracias. Bueno, realizada esta conformación de Estados Unidos, se inicia rápidamente, y el autor lo va señalando, la llamada expansión de los Estados Unidos. Y esa expansión obviamente se va a hacer en dirección al oeste, porque recién veíamos que por su ubicación geográfica, los recientes 3 estados independizados estaban en la costa este. Por lo tanto, hay un extensísimo territorio hacia el oeste, sobre el que hay enormes posibilidades de expandirse, justamente. Y eso es lo que justamente se conoce como el proceso de la conquista del oeste, hacia el oeste, con la intención de alcanzar en ese dominio y en esa expansión la otra costa, la costa oeste, o sea, para tener el dominio total que reconocemos en este mapa que estamos viendo, que es el dominio que en Estados Unidos es conocidísima la frase de costa a costa, ¿sí? Bien, obvio que eso va a demandar tiempo, no se va a hacer de forma inmediata, y va a demandar también diferentes modalidades en esa expansión hacia el oeste. Recordemos que inicialmente, y acá si pueden observar el mapa que está proyectado, que en verde oscuro son las 13 colonias o ahora constituidos los 3 estados independientes. Y progresivamente los colores van señalando los grados o los momentos de expansión, ¿sí? Bueno, en un color verde claro vemos que para el año 1783, ¿sí? Gran Bretaña, es decir, la antigua metrópoli, le cede a las 13 colonias a través del Tratado de París, ese tratado que recién nos referíamos con la firma del Tratado de Paz, no solamente reconoce la existencia, la pérdida de sus 13 colonias, reconoce la existencia de los Estados Unidos, sino que también le cede esa porción de territorio que vemos de color verde claro. Así que, ¿qué tal? Así que rápidamente ya hay una expansión considerable hacia el oeste a través del propio Tratado de París del año 1783. En 1803, al poquito tiempo, lo que hacen estos Estados Unidos ahora es comprar un territorio enorme, que es el territorio de Luisiana, que estaba, como lo vimos al principio, bajo dominio francés. En el año 1813 los Estados Unidos compran justamente esa porción de América del Norte bajo dominio francés. Así que una nueva expansión, esta vez a través de una transacción comercial, económica, ¿sí? Adquiriéndose de ese modo entonces el dominio de Luisiana, que era un enorme territorio, por lo cual la expansión hacia el oeste entonces se confirma de este modo por la compra. A través de un tratado que se firma entre Estados Unidos y España, España cede a los Estados Unidos el territorio de la Florida en el año 1819. Un tratado que incluía también la compra del territorio, pero que en definitiva le permite a los Estados Unidos quedarse entonces con el territorio de la Florida, que hasta ese momento estaba bajo dominio español. Y esto va a ser interesante, no solamente
una breve referencia al estado de la Florida y a Luisiana. ¿Por qué va a ser importante para los Estados Unidos no solamente el hecho de ganar territorios, sino que también a través de esas anexiones, la de Florida y la de Luisiana, le permite a los Estados Unidos tener puertos que den al Golfo de México, puertos hacia el Golfo de México, particularmente el puerto de Luisiana. Y esto va a ser un punto estratégico cuando más adelante veamos la expansión comercial que va a tener Estados Unidos, justamente en dirección hacia los países que rodean el Golfo de México. Así que ahora Estados Unidos ya tiene una salida portuaria hacia el Golfo de México. Pero la expansión norteamericana no se detiene con estas compras y anexiones, sino también se continúa con la anexión de Texas. En el año 1845, Estados Unidos va a ensayar una política exterior que le va a ser muy productiva, en el sentido de que apoya movimientos secesionistas tejanos. Hasta ese momento, una aclaración, hasta 1845, Texas era parte de México, era parte del territorio mexicano, y Estados Unidos apoya supuestos movimientos secesionistas de Texas que intenta, según Estados Unidos, separarse de México. Bueno, los apoya, interviene en apoyo de esos grupos y logra que Texas se separe de México. Y supuestamente no para independizarse, sino para justamente anexionarse a los Estados Unidos. Así que en 1845 Texas se suma como un estado más a los Estados Unidos. Hay un desmembramiento entonces de México que pierde Texas. Pero no termina allí las pérdidas mexicanas frente a los Estados Unidos, porque en 1848, y tras una guerra entre Estados Unidos y México, México pierde en esa guerra todo el territorio de la California, ¿sí? Que es un territorio enorme, ¿sí? Con solo mirar el mapa, cuando ustedes lo tengan lo miren con mayor detenimiento, incluía California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México, es un enorme territorio, sí, que está en color rojo, tal cual, ¿sí? Que ahora, como producto de la derrota mexicana, ahora son territorios que pasan a conformar parte del Estado, de los Estados Unidos. Otra anexión, esta vez a través de un tratado firmado entre Estados Unidos e Inglaterra, que todavía sostenía algunos reclamos territoriales en América del Norte, le va a permitir a los Estados Unidos anexionarse el territorio de Oregon, ¿sí? También en la costa oeste norteamericana, más al norte, ¿sí? Del año 1846. O sea que para 1846, 1850, ya tenemos conformado el mapa que hoy se reconoce de los Estados Unidos. Un rápido proceso de anexiones, compras, tratados y guerra. Le permite a los Estados Unidos completar la idea primaria que tenían de dominar de costa a costa. Ahora ya tienen el dominio pleno, desde la costa este hasta la costa oeste. Sí, ahora hacemos mención. Por último, dos datos más para completar el mapa de Estados Unidos. La compra de Alaska en el año 1867. En el año 1867, el territorio de Alaska, que está desprendido, está bastante más al norte, ¿sí? Es comprado por los Estados Unidos. Hasta ese momento, Alaska era territorio del Imperio Ruso. El Imperio Ruso, del otro extremo, desde Europa hasta Asia, había inclusive cruzado y había ocupado el territorio de Alaska en América. Bueno, para evitar que una potencia europea tenga dominios en América, es que Estados Unidos compra el territorio de Alaska en el año 1867. También menciona la anexión de las islas de Hawái, del archipiélago de Hawái, ¿sí? Que se anexiona a los Estados Unidos en 1898. Como verán, las fechas se suceden y cada una significa una ampliación del territorio norteamericano, ¿sí? Del territorio de los Estados Unidos. Bien. Esto lo vemos en términos de mapas, pero la conquista del oeste también implicó la construcción de ferrocarriles, también implicó las poblaciones que se desplazan desde el este hacia el oeste, implicó el surgimiento de los farmers, que en la historia norteamericana son los llamados granjeros, ¿sí? Que van a ir ocupando estos territorios que se van anexando, implicó también
el genocidio de las poblaciones indígenas del oeste norteamericano, ¿sí? Implicó la reducción de esas poblaciones indígenas o la sujeción de esas poblaciones indígenas a vivir en las llamadas reducciones, ¿sí? Así que esto que se ve en términos de mapa implicó todo un proceso económico, social, de conquista y sometimiento de otras poblaciones. Bien. Ahora, el autor señala la importancia de esta expansión hacia el oeste, pero también señala la importancia que tuvo en el discurso del gobierno norteamericano la presencia de postulados teóricos, es decir, de teorías que explicaban o sostenían, o mejor dicho, estas teorías que de algún modo eran el sustento de las políticas expansionistas de Estados Unidos. ¿Sí? Vamos a referirnos a dos de esas teorías a las cuales el autor le da mucha importancia. Gracias. Perfecto. Esas dos teorías que están citadas en el capítulo son la teoría del destino manifiesto y la doctrina Monroe. ¿Sí? Vamos a comentar primeramente la doctrina Monroe y a continuación el destino manifiesto. El autor señala que desde la propia independencia de los Estados Unidos, o sea, volviendo un poquito al principio, al 4 de julio de 1776, ¿sí? Ya el autor señala que en esos llamados padres de la patria, o los padres fundadores de la patria de Estados Unidos, estamos hablando, ¿no? Ya prevalecía una idea de que este país estaba destinado a ser uno de los más importantes del mundo. Que el nacimiento de los Estados Unidos estaba ya predestinado en su propio nacimiento a convertirse en una potencia hegemónica. Esto que se pensaba y que se figuraba de algún modo en los papeles de independencia, de la Constitución, se compone finalmente en algo que se llama Destino Manifiesto y Doctrina Monroe. ¿Sí? Toma cuerpo, esas ideas sueltas toman cuerpo en estas dos teorías, la de Destino Manifiesto y Doctrina Monroe. Vamos con la primera, la Doctrina Monroe. Se llama Doctrina Monroe a un conjunto de ideas que fueron proclamadas por uno de los presidentes de los Estados Unidos, que es justamente James Monroe. James Monroe fue uno de los presidentes. Recordemos que el primero fue Washington y después ahí se inicia la sucesión presidencial de Estados Unidos hasta la actualidad. ¿Sí? Bueno, Washington fue el primero. ¿Sí? ¿El actual quién es? ¿Quién es el actual presidente de los Estados Unidos? Exacto, Joe Biden. Joe Biden. John Biden, sí, gracias. Él es el actual. Bueno, el primero fue Washington, George Washington. Bueno, entre el primero y el último, bueno, tenemos numerosos. ¿Sí? Uno de ellos, James Monroe, que en el año 1823 ¿sí? pronuncia un discurso, y como parte de ese discurso que pronuncia ante el Congreso de los Estados Unidos, ¿sí? Destaca una de las frases de ese discurso que se traduce del siguiente modo: América para los americanos. Es una proclama que lanza Monroe en 1823, América para los americanos. Y esa proclama se termina convirtiendo en una doctrina. Y en esto que de doctrina entendemos que es un conjunto de ideas que son proclamadas y que se van a traducir en políticas activas. Es decir, que no queda solamente en una declamación, sino que se convierte efectivamente en políticas activas que se generan desde el gobierno de los Estados Unidos hacia los demás países de América. ¿Sí? ¿Cuál es el significado de esta frase, América para los americanos? Bueno, lo que de algún modo Monroe está declamando en ese discurso es que, y nos situemos, 1823, el contexto tiene mucho que ver para entender el significado de esta frase. Tengamos en cuenta que para 1823, los países de América, ¿sí? que habían estado bajo dominio español, ¿sí? ya estaban asegurando sus independencias. Salvo algunas excepciones, la gran mayoría de los países de América, que habían estado bajo dominio español desde el siglo XVI, para 1823 ya han asegurado sus respectivas independencias. Eran países recientemente independizados, que habían tenido sus propias guerras de independencia, sus propias declaraciones de independencia, y que acaban de asegurar ¿sí? Su independencia respecto de España y de Portugal en el caso de Brasil.
Por lo tanto, para 1823, la proclama de Monroe, América para los americanos, está destinada a asegurar que en el continente americano no haya ningún otro tipo de injerencia política ni económica por parte de potencias europeas. Que ya la época del dominio europeo sobre América había terminado. Y quienes habían dado inicio a ese proceso habían sido los propios Estados Unidos, con su declaración de independencia el 4 de julio de 1776. Y que posteriormente ese proceso había sido continuado por las otras colonias en América. ¿Sí? Entonces, de este modo, América, en términos políticos, ya no tenía ningún tipo de dependencia de metrópoli europea para 1823. Por lo tanto, la proclama de Monroe es asegurar que en América entonces no haya injerencia de las antiguas metrópolis europeas. Pero si bien este discurso aseguraba o intentaba asegurar América para los americanos, encerraba también una segunda intención, que era América para los Estados Unidos de América, que al ser ya de algún modo terminado las relaciones de dependencia de América con Europa, ahora se iba a gestar una nueva dependencia, pero ya no con potencias europeas, sino con los propios Estados Unidos. Así que era América para los Estados Unidos de América, la intención final de esta doctrina. Bien, por ahora es una proclama. Ya vamos a ver en qué momento entra en acción concreta esta proclama de la doctrina Monroe, América para los americanos. Pero previamente, bueno, haber explicado entonces el significado y el contexto en el que se proclama esta doctrina. De la mano con esta doctrina Monroe, bien se puede entender o agregar la otra doctrina, la otra explicación teórica que en Estados Unidos fue para los Estados Unidos muy importante, que es el denominado destino manifiesto. El destino manifiesto es un concepto acuñado por un periodista, John Sullivan, en el año 1845. Como verán, estamos todavía en el siglo XIX, Monroe 1823, Sullivan 1845, que acuña este concepto de destino manifiesto, pero que en realidad condensa a través de ese título ideas previas que ya estaban dando vueltas en la esfera política norteamericana. ¿Y qué significaba el destino manifiesto? Significaba que Estados Unidos, desde su nacimiento, en aquel 4 de julio, ¿sí? Estaba justamente predestinado a convertirse en un país que sea el adalid de la cultura y de la civilización de Occidente. El autor, cuando ustedes lo revisen, o si ya lo hicieron, van a encontrar que varias veces se refiere a Estados Unidos y sus relaciones con el hemisferio occidental. ¿Qué se entiende por hemisferio occidental? Justamente toda la América completa, el continente americano completo, es decir, desde Alaska a Tierra del Fuego, ese es el hemisferio occidental. Para diferenciarlo del otro hemisferio, el hemisferio oriental, pero para diferenciarlo particularmente de Europa, de la vieja Europa, que acá en el hemisferio occidental son todos países nuevos, son todas repúblicas nuevas, que se han ya independizado de la vieja Europa. Y que en este hemisferio occidental hay un país, no todos, hay un país que está destinado a un futuro benigno, de progreso, de adelanto, y que ese país son los Estados Unidos. Que ya la historia ha marcado a ese país para que se convierta en el foco civilizatorio de progreso, de modernización, ¿sí? A este país en particular, a los Estados Unidos. ¿Sí? Y es John Sullivan entonces el que acuña este concepto de destino manifiesto. Este concepto de destino manifiesto, hasta inclusive Sullivan lo explica en términos históricos. ¿Cómo lo explica? Para Sullivan, a lo largo de la historia de la humanidad, habían habido diferentes culturas, civilizaciones, que habían sido determinantes en diferentes momentos de la historia de la humanidad. Y en esta explicación retrospectiva que hace Sullivan de su teoría del destino manifiesto, él entiende que, por ejemplo, en la Edad Antigua, y se remonta a 2000, 3000 años antes de Cristo, él entiende que el primer foco civilizatorio había sido el Imperio Chino. ¿Sí? Que posteriormente, en la misma Edad Antigua, 2000 años antes de Cristo, hubo otro foco civilizatorio que fue la India. Que posteriormente, 1000 años antes de Cristo, hubo otro imperio que garantizó civilización, paz y progreso, que fue el Imperio Persa.
que 500 años antes de Cristo o 300 años antes de Cristo hubo otro imperio que fue el de Alejandro Magno y el helenismo que garantizó también civilización y cultura y progreso, y que después vino el Imperio Romano, que durante 1000 años también había garantizado, ¿sí?, relaciones de progreso, de comercio, ¿sí? Y así va sucediendo en esta mirada o explicación histórica que hace Sullivan. También afirma que posteriormente fue el Imperio Carlomagno, que posteriormente fue el Imperio Español, ya para el siglo XV, XVI, que le sucedió el Imperio Portugués, que le sucedió el Imperio Británico, el Imperio Inglés, y que justamente de ese Imperio Inglés se independizaba ahora un nuevo país, los Estados Unidos. Por lo tanto, históricamente le llegaba ahora el momento a los Estados Unidos. Así como los anteriores en su momento habían sido focos culturales, civilizatorios de progreso, bueno, ahora le tocaba a los Estados Unidos. Que el destino histórico, llamado destino manifiesto, lo marcaba, señalaba a este país para convertirse en el nuevo foco hegemónico de cultura, comercio, paz y vínculo, ¿sí?, llevando la libertad, ¿sí?, los ideales de libertad, de república, a otros que desconocían esos ideales. Ese es el destino manifiesto. Y esto que parece alegórico, hasta, ¿sí?, hasta poético si se quiere, va a tener mucho peso en la política de los Estados Unidos, en la conformación de políticas de los Estados Unidos. Simplemente a fines ilustrativos, ¿sí?, tenemos allí algunas, cuando lo vean después, algunas imágenes tomadas de medios norteamericanos del siglo XIX. Por ejemplo, el destino manifiesto se lo figuraba de este modo, ¿no? Como una mujer que simboliza la cultura, la civilización, que es como si fuese un ángel que va por delante de justamente los farmers norteamericanos que se extienden, se expanden hacia el oeste, ¿sí? Que esa expansión no es caprichosa, sino que tiene como destino justamente incluir esos territorios que estaban bajo el dominio de poblaciones indígenas, esos territorios inservibles, vacíos de cultura, bueno, ahora van a ser llenados de trabajo, progreso, y avances que estos farmers representan en su avance hacia el oeste. Y la otra caricatura alude justamente a la doctrina Monroe, ¿sí? Es una caricatura del siglo XIX. Vemos justamente el hemisferio occidental, con una figura allí que se posiciona, ¿sí?, que es justamente la clásica figura del tío Sam, que es una figura alegórica que personifica de algún modo a los Estados Unidos, ¿sí?, el tío Sam. Deja su gorra, su sombrero con la doctrina Monroe, asegurando que en el hemisferio occidental solamente es América para los americanos, y enfrente, en el hemisferio oriental, se ven paradas allí unas figuras en el fondo de la imagen, que son justamente las antiguas potencias europeas, Francia, Inglaterra, Alemania, que miran cómo en el occidente hay una sola potencia, los Estados Unidos. En la vieja Europa están ahí relegadas las antiguas potencias coloniales que han perdido su dominio sobre América. Bueno, y a los fines de tener algunas aclaraciones, porque hay conceptos que se pueden cruzar y que no necesariamente significan lo mismo, esta proyección tiene como fin justamente hacer esas aclaraciones. No es lo mismo hablar de Latinoamérica, de Sudamérica, que de Iberoamérica y de Hispanoamérica, ¿sí? Porque el autor utiliza conceptos como panamericanismo, que ahora enseguida lo vamos a revisar, utiliza conceptos como Iberoamérica, muy poco utiliza el concepto de Latinoamérica, ¿sí?, en el capítulo, así que hay que hacer algunas aclaraciones al respecto. Bueno, Latinoamérica, ¿sí?, ahí está en el mapa que se está señalando. Es la parte de América, ¿sí?, toda la que está pintada de verde, desde México a Tierra del Fuego, con todos los países que figuran en esa extensión. Lo de latino, recordemos que hace referencia a que son países que habían estado bajo dominio económico, colonial y cultural, sobre todo, bajo dominio cultural de países latinos de Europa. Y esos países latinos de Europa habían sido en su momento España, Portugal y Brasil.
¿Sí? Perdón, España, Portugal y Francia. Esos son los países latinos de Europa que habían tenido dominio en América. Por eso a esta parte de América se les llama Latinoamérica, porque parte de su cultura, no toda, parte de su cultura justamente había sido impuesta por estas metrópolis europeas, España, Portugal y Francia, Latinoamérica. Sudamérica tiene que ver más con una cuestión geográfica, nuestro continente tiene tres partes: América del Norte, América Central y América del Sur. Bueno, Sudamérica es la parte sur, América del Sur. Iberoamérica. Bueno, ese es un término similar al de Latinoamérica en sentido geográfico. Fíjense, está pintado también de México a Tierra del Fuego, sin excepción. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque por Iberoamérica se entiende los países de América que tuvieron influencia cultural, económica y dependencia también económica, política, de países de la península ibérica. Y de la península ibérica, en Europa, son España y Portugal. ¿Sí? Así que bueno, cuando se habla de Iberoamérica, se habla de los países de América que en algún momento tuvieron lazos de sujeción con España y con Portugal. Otro concepto, Hispanoamérica. Y fíjense que está pintado de México a Tierra del Fuego, pero con excepción de Brasil. ¿Por qué está exceptuado Brasil? Porque el término Hispanoamérica se refiere a los países de América, ya independizados, pero que en algún momento habían tenido lazos de sujeción con España. ¿Sí? Por eso Hispanoamérica. Bueno, en latín, España se escribe Hispania, por eso lo de Hispanoamérica. ¿Sí? Bueno, la misma aclaración está hecha en el mapa que figura acá en el otro costado de la proyección. Después lo van a ver con mayor detenimiento, con líneas de color. Está bien explicado qué parte es Hispanoamérica, qué parte es Iberoamérica, sí, Latinoamérica. Pero aprovecho para agregar este otro concepto. El concepto de las Américas, en relación a que, como el nombre lo dice, incluye en términos geográficos a todo el continente. ¿Y por qué las Américas? Porque, volviendo a la cuestión geográfica, son América del Sur, América Central, América del Norte y el Caribe, las Américas. Todo eso es las Américas. ¿Sí? O sea, la podemos mencionar como continente americano, pero si queremos puntualizar, tendremos que entender que en las Américas hay 4 Américas: América del Sur, América Central, América del Norte y el Caribe. Las Américas. Ahora, si esa cuestión geográfica la llevo a un plano político, aparece la palabra panamericanismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el panamericanismo, ya en términos políticos, pero sobre lo geográfico, es la intención política que tuvo los Estados Unidos de organizar una sola asociación de estados independientes, porque cada uno son países independientes, pero en términos comerciales generar un solo mercado comercial. Obviamente, sujeto a los intereses de los Estados Unidos. O sea que el panamericanismo era una política exterior de los Estados Unidos por generar un espacio comercial de libre comercio en todo el continente. Esa idea va a ser presentada en el primer Congreso Panamericano, justamente del año 1890. Ya vamos a volver sobre ese Congreso. Simplemente que estamos reconociendo algunos conceptos que aparecen en el capítulo. Y este es uno. Va a aparecer el concepto de panamericanismo. ¿Sí? Ya enseguida vamos a volver sobre este concepto y sobre otros si es necesario. Bien. Esto que parece un listado enorme, de hecho lo es, no se pretende que se sepan todo esto, pero sí simplemente sirve a los fines de visualizar la cronología y no solamente los tiempos, sino la cantidad de intervenciones que Estados Unidos realizó en los países de América. ¿Sí? Prácticamente no hubo país que no haya estado afectado por alguna de las intervenciones que Estados Unidos va a realizar. Pero para contextualizar esta información, primero vamos a mencionar algunos comentarios que el autor señala en el capítulo. El autor señala que concluida la conquista hacia el oeste, esa que vimos hace un momento,
¿sí? Concluida la conquista hacia el oeste, estas ideas del destino manifiesto y la doctrina Monroe, que ya estaban pronunciadas, ¿sí? Ahora, y que de algún modo habían justificado esa expansión hacia el oeste, ahora siguen prevaleciendo, pero esta vez van a hacer un giro. Ya no miran hacia el oeste porque ya se concluyó esa expansión, sino que ahora ponen su foco de interés en los países próximos a los Estados Unidos. Y como recién veíamos en los mapas, los países próximos a los Estados Unidos son los países de América Central y los países del Caribe. Así que en esta primera fase de intervenciones de Estados Unidos, los países más afectados van a ser entonces los países de América Central y del Caribe. Es por eso que si nosotros miramos esta proyección, y están allí resaltados, están señalados países como México, Nicaragua, Puerto Rico, Cuba, Panamá, Colombia, Haití, República Dominicana, Honduras, bueno, y se repiten una y otra vez, inclusive varios otros países repiten 2 o 3 veces, porque 2 o 3 veces o más inclusive fueron intervenidos por los Estados Unidos. Como verán, no aparecen países de América del Sur, porque reitero, el primer espacio de intervención al cual se va a orientar los Estados Unidos va a ser justamente hacia América Central y los países del Caribe. Bien, ¿cuáles son los motivos de esta intervención que Estados Unidos realiza? Bien, el autor señala que los motivos son varios, ¿sí? Puntualmente, vamos a ir puntualizando, mejor dicho. Uno de los motivos es que mientras en Europa las potencias, las antiguas potencias coloniales, ¿sí?, se estaban reorganizando en un llamado Congreso de Viena. Ahora un ratito me voy a Europa, el Congreso de Viena. Un Congreso de Viena que reunía las principales monarquías absolutas de Europa. Ese Congreso, para el caso europeo, aseguraba que en ese continente, en Europa, la única forma de gobierno válida iba a ser la monarquía absoluta. Y este Congreso de Viena se organizaba a propósito de que había terminado recién la Revolución Francesa, una revolución que había cuestionado justamente el absolutismo. Por lo tanto, las monarquías absolutas que acaban de vencer a Napoleón intentan reafirmar que el único modelo político es el del absolutismo, ¿sí?, frente al cimbronazo que había significado la Revolución Francesa. Bueno, si eso pasaba en Europa, en América, la idea de la doctrina Monroe era asegurar que en América el modelo político que prevalezca sea el modelo de repúblicas, el republicanismo, en contra de ese absolutismo, ¿sí?, añejo de la Europa, de la vieja Europa. Entonces, en América, la idea es asegurar las repúblicas. Pero desde la perspectiva de los Estados Unidos, estas repúblicas eran débiles. ¿Por qué? Porque recientemente se habían independizado, estaban embarcadas en guerras civiles, se demoraban en organizarse políticamente, sus constituciones, sus gobiernos, por lo tanto, económicamente estaban atrasadas, estaban estancadas. Entonces, frente a esa situación, desde la perspectiva de los Estados Unidos, era necesario intervenir. Porque si no se intervenía, probablemente las viejas potencias europeas lo iban a hacer, con el afán de recuperar las colonias que habían perdido. Y eso era inaceptable teniendo en cuenta la doctrina Monroe, América para los americanos. Por lo tanto, desde la perspectiva de Estados Unidos, había que intervenir lo antes posible a los fines de evitar que se reconstruyan los lazos coloniales con España, con Portugal y con otros que también asomaban sus intereses sobre América. En particular, hay un país que a los Estados Unidos le preocupa mucho de Europa, y es Inglaterra. ¿Por qué Inglaterra? Porque recordemos que durante el siglo XVIII Inglaterra se ha convertido en la principal potencia económica mundial. Se había tenido revolución industrial, ya estaba iniciando la segunda fase de la revolución industrial, por lo tanto los productos ingleses y los capitales ingleses estaban ya extendiendo sus vínculos hacia los recientes países independizados de América. Y eso a los Estados Unidos le significaba una amenaza, ¿sí?
Por eso es que Estados Unidos va a intentar al menos asegurar a los países más cercanos en términos geográficos, los del Caribe y los de América Central. Por eso es que vemos esta sucesión de intervenciones en esa región. El otro motivo de estas sucesivas intervenciones es que en términos económicos, los Estados Unidos está también tomando una orientación económica, particularmente en los estados del norte. En los estados del norte, la orientación económica o la actividad económica principal que se está consolidando es la actividad industrial. Mientras que en los estados del sur de los Estados Unidos, la actividad económica es más bien la actividad agrícola, ¿sí? Particularmente las producciones de algodón, de caña, de azúcar, de tabaco. Es decir, que en Estados Unidos podríamos decir que habría dos modelos económicos en disputa. Uno, el industrial, que aspira a consolidarse en los estados del norte, y el otro, un modelo más bien bastante similar a lo que conocemos acá en los países de América Latina, que es un modelo de producción agrícola para la exportación, ¿sí? Que es en los estados del sur. Bueno, esos dos proyectos económicos que en los Estados Unidos conviven, en algún momento van a confrontar, van a dejar de convivir y van a confrontar. Esa confrontación es la conocida Guerra de Secesión de los Estados Unidos. ¿Sí? Que si pudiésemos volver a la cuarta proyección, por favor. Ahora sí volvemos a la cuarta proyección. Gracias. Donde justamente el dato último de esa cuarta proyección está referida a que entre el año 1861 y el año 1865 en los Estados Unidos se produce la conocida Guerra de Secesión, también conocida como Guerra Civil Norteamericana. Es la guerra en la que se enfrentaron entonces los estados del norte en contra de los estados del sur, que no solamente implicó cuestiones económicas por definir cuál va a ser el proyecto económico a consolidar, o el industrial o el agroproductor, sino también implicó otras cuestiones, como por ejemplo la lucha entre abolicionistas, ¿sí? Los del norte, que implicaba abolir la esclavitud, ¿sí? Y los esclavistas del sur, que justamente sostenían la práctica de la esclavitud porque en sus producciones agrícolas la mano de obra que utilizaban era básicamente esclava. Es por eso que también se implicaron en ese conflicto otras cuestiones, no solamente la económica, sino también estas otras. Así que los estados de la Unión eran los del norte y los estados del sur eran los confederados, ¿sí? Esa fue la guerra civil norteamericana, entre la Unión y los confederados. Para 1865 la guerra civil termina con el triunfo de los estados del norte, se imponen los estados de la Unión. Y con ello se impone el modelo industrial en los Estados Unidos. Es decir, que el rumbo económico que va a tener ese país en las décadas y años siguientes va a ser el rumbo industrializado. Esto no implica que se deje de producir productos agrícolas, se sigue haciendo, pero sin duda la fortaleza de las políticas económicas de los Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, va a estar orientada a la producción industrial. Al tiempo que también se termina por abolir la esclavitud en los Estados Unidos, aunque lo que no se termina son las leyes de segregación en los Estados Unidos. Eso se van a continuar, especialmente en el sur. Ya no hay esclavitud, pero sí hay leyes de segregación racial, que en Estados Unidos van a estar vigentes hasta hace poquito. Cuando decimos hace poquito, nos referimos hasta 1960 en los Estados Unidos. Hay infinidad de producciones fílmicas, series, políticas, que justamente se refieren a la guerra civil norteamericana y a las políticas de segregación que estuvieron vigentes por 100 años más. ¿Sí? Bien, pero volviendo a los resultados de la guerra de secesión, entonces, se impone en los estados del norte de la Unión y con ello el modelo industrial. Esto deriva en otra cuestión que ahora sí involucra a los países de Iberoamérica. En esta guerra de secesión los países de Iberoamérica no tienen nada que ver, pero en las consecuencias sí. ¿Por qué? Porque al consolidarse el proyecto industrial norteamericano, esto va a implicar que Estados Unidos necesite de dos cosas muy importantes. Una, necesite dónde vender la producción industrial, es decir, necesita un mercado que consuma los productos de Estados Unidos. Y lo otro que necesita esa actividad industrial es materia prima, ¿sí? Recursos naturales. Bueno, ¿a dónde los vaya a buscar esas dos cosas los Estados Unidos? Justamente van a
girar y observar los países cercanos, es decir, América Central y los países del Caribe. Allí va a ir en busca de mercados que consuman la producción de los Estados Unidos, la producción industrial, y también allí se va a proveer entonces de la materia prima para sus propias industrias. Bueno, esta reorientación se hace entonces en función de esta necesidad económica, pero sobre la explicación teórica que da la doctrina Monroe y que da el destino manifiesto. ¿Se entiende? Se combinan entonces estos factores. Vamos a la 9ª proyección, por favor. Esta reorientación entonces hacia los países de América Central, el interés de Estados Unidos por América Central y por el Caribe, explicaría esta sucesión de intervenciones que estamos viendo en la proyección. ¿Sí? México, Nicaragua, Puerto Rico, Cuba, Dominicana, Panamá, Colombia, Honduras, son países que van a ser justamente intervenidos por la política exterior norteamericana. La siguiente. Acá está, del mismo modo, así como recién veíamos un listado, acá lo vemos en términos de mapas, las intervenciones que en las décadas finales del siglo XIX se van a suceder y en las primeras décadas del siglo XX se van a suceder desde los Estados Unidos sobre América Central y el Caribe. Hay casos paradigmáticos, sí. Bien, se combinan, como dijimos al principio, se combinan fundamentos teóricos con necesidades económicas. Los fundamentos teóricos son lo que hacíamos alusión a la doctrina Monroe y al destino manifiesto, que son un conjunto de ideas que de algún modo justifican que Estados Unidos tome unilateralmente estas medidas de intervención en los países latinoamericanos. El mismo de ahora. El mismo de progreso, libertad, llevar civilización, ¿sí? Porque estos países por sí mismos son muy débiles, aunque han adoptado el modelo republicano, como Estados Unidos, pero que son muy débiles en términos políticos, en términos económicos, están estancados, que cuentan con una enormidad de riquezas y de recursos que por sus limitaciones no las pueden compartir con el mundo. Entonces que Estados Unidos tienen que intervenir para justamente llevar al mundo las riquezas de esos países. Ese era el justificativo. ¿Sí? Es que estas doctrinas, a las que mencionamos, Destino Manifiesto y la Monroe, que son del siglo XIX, enseguida vamos a ver que van a ser reactualizadas. A medida que pasen las décadas, van a ser reactualizadas. Van a tomar otros nombres, pero en definitiva los fines casi siempre son los mismos. Bien, entonces, allí estamos visualizando en términos de mapas las sucesivas intervenciones de Estados Unidos. Les decía que había casos paradigmáticos de estas intervenciones. No podemos ver cada uno de los casos, pero al menos hay que referirse a dos, porque el autor toma dos casos que para él son casos modélicos de la intervención norteamericana de los Estados Unidos. Trato de evitar decir norteamericana porque no es lo mismo, y quiero decir Estados Unidos y me sale norteamericano. Bien. ¿Cuáles son esos dos casos modélicos? Bueno, toma el caso de la intervención de Estados Unidos en Panamá y toma el caso de la intervención de Estados Unidos en Cuba. ¿Sí? Vamos con el primer caso, el de Panamá. ¿Por qué Estados Unidos interviene en Panamá? ¿Por qué hay intereses de los Estados Unidos, del gobierno y de las empresas de los Estados Unidos en Panamá? Porque Panamá es un sitio muy especial para América en términos geográficos. Es el lugar más estrecho de las Américas. Sabemos que en Panamá, en términos geográficos, está el Istmo de Panamá. ¿Sí? Es una estrecha franja de tierra, y digo estrecha, creo que son 60 kilómetros, no sé si el dato es puntual, pero 60 kilómetros aproximadamente que separa de tierra, que separa al Mar Caribe del Océano Pacífico. Por lo tanto, las posibilidades de que en ese estrecho margen de tierra se construya un canal que una los dos océanos, el Atlántico con el Pacífico, era una posibilidad enorme. Estados Unidos tiene enfocado ese lugar, porque sabe de la importancia estratégica del Istmo de Panamá. Hay un problema, el Istmo de Panamá no es parte del territorio de los Estados Unidos.
Para 1900, estamos a fines del siglo, está comenzando el siglo XX, para el año 1900, Panamá es una provincia más de Colombia. ¿Sí? Panamá era una provincia colombiana. Sabemos hoy que es un estado independiente Panamá, pero justamente la independencia de Panamá se logra a partir de la intervención de los Estados Unidos. No es un proceso que se gesta por la propia población panameña, aunque había algunos movimientos autonomistas, eso es cierto, ¿sí? Pero no eran movimientos que buscaban la independencia del Panamá. La independencia ha sido totalmente gestada por la intervención de Estados Unidos a los fines de separar a Panamá de Colombia y de ese modo generar un nuevo estado independiente, pequeño, débil, para negociar directamente con Panamá, evitando negociar con Colombia. De hecho, hubo intentos de Estados Unidos de negociar con Colombia. Se había firmado un tratado, está allí proyectado, el tratado Errán-Hay, un tratado que había firmado Estados Unidos con Colombia en el año 1903. Un tratado por el cual el gobierno de Estados Unidos obtenía algunas concesiones por parte del gobierno colombiano para iniciar la exploración y la proyección de la construcción de un canal en el Istmo de Panamá. Pero ese inicial tratado entre Estados Unidos y Colombia finalmente naufraga porque el Congreso colombiano rechaza el tratado por sus términos tan beneficiosos para los Estados Unidos en comparación a los que recibía Colombia. Así que el Congreso colombiano rechaza el tratado. Ante ese rechazo, el gobierno de Estados Unidos unilateralmente, entonces ahora sí interviene sobre Panamá, sobre esa provincia colombiana, para independizarla de Colombia, asistiendo económicamente a grupos panameños, ¿sí? Para que ellos mismos declaren independencia. Y eso ocurre finalmente en el año 1903. ¿Sí? En el año 1903, Panamá declara su independencia y con la intervención de efectivos de Estados Unidos en Panamá, esa independencia se asegura. De ese modo, surge un nuevo país, Panamá. ¿Sí? Sí. Ah, bien. La parte más estrecha de 50 kilómetros. Claramente es una posibilidad enorme para construir un canal de solo 50 kilómetros que permita unir y transitar barcos comerciales de un lado al otro. ¿Sí? Gracias. Entonces, fíjense la fecha. El 3 de noviembre del año 1903, Panamá se independiza de Colombia. El 18 de noviembre, es decir, no pasó ni 2 semanas, se firma un tratado entre el nuevo Estado independiente de Panamá y los Estados Unidos. Ese tratado se llama el Tratado Hay-Panúa-Varilla. ¿Sí? Hay era el representante diplomático de los Estados Unidos, Panúa Varilla era el representante diplomático de Panamá, que ni siquiera era panameño, era un francés, era un empresario francés. ¿Sí? Pero bueno, se firma el tratado, y en ese tratado, el nuevo Estado independiente de Panamá le cede a los Estados Unidos una franja de territorio, esos 50 kilómetros que dice el compañero, para que empresas norteamericanas de Estados Unidos construyan el canal de Panamá. Así que claramente hay un vínculo entre una cosa y la otra. En esa cesión que hace el reciente independizado Estado de Panamá a los Estados Unidos, le otorga la concesión de ese territorio por 99 años. Es decir, que Estados Unidos se quedaba con la posesión de esa franja de territorio por 99 años. ¿Sí? Construyen el canal de Panamá, empresas de los Estados Unidos, y obviamente se quedan con el manejo y la administración del canal de Panamá. Sí se hace un pago al gobierno panameño de un canon de utilización, pero comparado con los ingresos que recibe la administración del canal de Panamá, ¿sí? Es realmente mínimo. Y otra cosa, Estados Unidos no solamente se queda con la administración, sino que con esa administración regula el comercio mundial que ahora pasa por el Istmo, por el canal de Panamá. Así que sin duda es una cuestión estratégica muy de interés a la proyección de potencia mundial que Estados Unidos tenía para sí mismo. Ese es el caso, uno de los casos que señala el autor. El otro caso que señala el autor como modélico de esta intervención es el caso de Cuba. ¿Sí? Tengamos en cuenta que hasta 1898, es decir, casi al mismo tiempo que
poquitos años antes de la intervención en Panamá, hasta 1898, en Cuba, la isla de Cuba todavía estaba bajo dominio español. ¿Sí? Cuba, a diferencia de los demás países de Iberoamérica, se había demorado en su independencia, muy demorado. ¿Sí? Para 1898 todavía era parte del Imperio Español. 1898, sí. Sin embargo, pese a que estaba bajo dominio español, ya desde décadas antes, desde 1860, 70, ya Estados Unidos había realizado importantes inversiones económicas en Cuba, particularmente para asegurarse que la producción de azúcar de Cuba, que es la producción más importante que tiene la isla, se envíe a los Estados Unidos. Así que si bien Cuba estaba bajo dominio español, ya había habido inversiones de capital de Estados Unidos en la isla. En azúcar, en tabaco y en algunos minerales que se extraían de la isla. Allí estaban las principales inversiones de los Estados Unidos. Cuando se inician los movimientos independentistas en Cuba, y se inicia la guerra por la independencia en Cuba, ¿sí? Es decir, los propios cubanos luchando para su independencia, Estados Unidos al principio no interviene. Y finalmente sí va a intervenir. Cuando ya están próximos a lograr su independencia, los cubanos, Estados Unidos interviene. Interviene y le declara la guerra a España. ¿Sí? Y se inicia una cortísima guerra que se llama la guerra hispano-norteamericana, ¿sí? Como resultado de esa guerra, Estados Unidos vence a España, que ya estaba prácticamente en retirada, ¿sí? Vence a España, pero obtiene a partir de ese triunfo la firma de un tratado. El tratado que se firma entre Estados Unidos y España. Y por ese tratado, España reconoce la independencia de Cuba, ¿sí? Pero al mismo tiempo reconoce que el derecho de Estados Unidos de tener injerencia en la política interna de Cuba. O sea que es una independencia un tanto rara, porque la firman Estados Unidos y España, aunque la independencia de Cuba. Y le asegura una potencia a la otra, una potencia disminuida como España, a otra en crecimiento económico, le asegura que ese país va a ser el tutor, ¿sí?, de la independencia cubana. Ahora, ¿cómo se traduce ese tutelaje de Estados Unidos en Cuba? Bueno, se traduce en una enmienda, la conocida enmienda Platt. La enmienda Platt es un articulado que está inserto dentro de la Constitución cubana, ¿sí?, de su propia independencia. Es decir, Cuba se independiza, redacta su propia constitución, pero parte del articulado de su propia constitución lleva incluido la enmienda Platt. Platt en relación al apellido del senador de los Estados Unidos, que de algún modo redacta ese fragmento que figura ahora dentro de la constitución cubana. Y con la enmienda Platt, en términos sintéticos, le permitía, por la propia constitución cubana, le permitía a los Estados Unidos intervenir en el gobierno de la isla cada vez que los Estados Unidos lo consideren necesario. ¿Se entiende? Es decir, que unilateralmente los Estados Unidos iba a decidir en qué momento intervenía en Cuba, en el gobierno cubano. Y por lo general, esas intervenciones que se van a suceder varias veces, se van a realizar cada vez que a criterio de los Estados Unidos haya amenazas a los intereses que Estados Unidos tiene en la isla, es decir, a los intereses de los capitales invertidos en Cuba. Y eso de amenaza podía ser cualquier cosa. Podía ser un gobierno cubano que apruebe impuestos a las empresas de Estados Unidos, podía ser un gobierno cubano que suba el arancel a los productos que se importaban desde los Estados Unidos, podía ser una huelga de los obreros cubanos a las empresas de los Estados Unidos. O sea, cualquier cosa era una amenaza que justificaba, por la enmienda Platt, la intervención de Estados Unidos en Cuba. Así que eso de amenaza realmente era de libre interpretación y a conveniencia del propio gobierno de los Estados Unidos y de las empresas que Estados Unidos tenía en la isla. Así que esa fue la independencia cubana, muy tutelada, sujeta y controlada, enmienda Platt mediante, por el gobierno de los Estados Unidos. Ale, tengo Sí, una consulta. adelante. Cuando hablamos de intervención, en el caso de Estados Unidos, ¿con qué fuerza militar interviene
directamente Estados Unidos. Bien, bien. La fuerza que se suele utilizar desde aquellas décadas, desde aquel siglo XIX hasta la actualidad es la fuerza de los Marines norteamericanos, ¿sí? Es la fuerza de choque o la fuerza de desembarco que encabeza, ¿sí? Cualquier tipo de intervención militar. Eso ya lo hacían en este siglo XIX y se mantienen los Marines. Bien. Ante estos ejemplos puntuales que el autor señala, Panamá, Cuba, y se agregan varios más de ese listado que vimos hace un momento, ¿sí? Van a surgir algunas cuestiones vinculadas a frenar, intentar regular, diplomáticamente hablando, ¿no? Esta unilateralidad que Estados Unidos practicaba en la política exterior hacia los países de América. Una de esas reacciones va a adoptar el nombre de Doctrina Drago, la Doctrina Drago del año 1902. Se llama Doctrina Drago justamente a un conjunto de ideas jurídicas formuladas por Luis María Drago, ¿sí? Luis María Drago fue un importante abogado diplomático argentino, ¿sí? Que en el año 1902 formula esta teoría jurídica que de algún modo intenta regular, ¿sí? Las sucesivas y frenar de algún modo las sucesivas intervenciones que Estados Unidos empezaba a hacer en varios de los países de América, ¿sí? Si bien estaba pensada en ese sentido, también la doctrina Drago estaba pensada para frenar las otras intervenciones. Y cuando digo las otras intervenciones me refiero a intervenciones de países de Europa que también, en menor medida, pero lo hacían, intervenían en América Latina. Me refiero a Francia, me refiero a Inglaterra. Un ratito, un ejemplo de esa otra intervención, la europea. Por ejemplo, un caso muy resonado fue la intervención que Francia hizo bloqueando el puerto de Caracas, ¿sí? Hacia fines del siglo XIX. ¿Y por qué Francia bloquea cuando digo bloquea, es con barcos de la Fuerza Naval Francesa, ¿no? Bueno, bloquea porque de ese modo presionaba a Francia para que Venezuela pague un empréstito que el gobierno francés le había hecho a Venezuela y que Venezuela demoraba en pagar. Así que ese tipo de presiones, desplegando fuerzas militares y bloqueando puertos, es lo que la doctrina Drago intenta frenar y regular. Que el cobro de las deudas de muchos países latinoamericanos no se realice de ese modo, a través de intervenciones directas, sino que de algún modo tenga un recorrido jurídico, ¿sí? Legal que le permita salvarse de esa situación de presión militar. La doctrina Drago entonces postula que las deudas de empréstito, de deudas que los países de América tienen con Estados Unidos o con potencias de Europa, ¿sí? Sean tramitadas en el Tribunal Internacional de La Haya. Que sea ese tribunal, el de La Haya, el que jurídicamente resuelva el cobro de estas deudas y que no se cobre de forma unilateral y ejerciendo esta presión forzosa, ¿sí? Que se hacía hasta ese momento. Así que esta es de algún modo una doctrina que evitaría esas situaciones de presión permanente que ejercían las fuerzas foráneas sobre países de América Latina muy endeudados. Pero volviendo a la política exterior de los Estados Unidos, hace un momento, a partir de la pregunta de un compañero, recordamos el Destino Manifiesto y la doctrina Monroe que habían sido proclamadas en la primera mitad del siglo XIX. Pero esos postulados teóricos van a ser actualizados en diferentes momentos. Y una de las actualizaciones va a ser esta que va a realizar Roosevelt, ¿sí? Conocido como el corolario Roosevelt, ¿sí? El corolario Roosevelt tomaba los fundamentos teóricos de la doctrina Monroe y las actualizaba, en el sentido de que para Roosevelt, ya en el siglo XX, en los primeros años del siglo XX, ¿sí? Lo que va a hacer es ampliar el alcance de la doctrina Monroe,
¿Qué decía el coronel Roosevelt? Decía que Estados Unidos tenía el derecho exclusivo de garantizar el orden de las repúblicas vecinas. Se atribuía para los Estados Unidos el papel de policía internacional, del gendarme de la seguridad jurídica, ¿sí? Y el derecho de intervenir por la fuerza cuando la situación de inestabilidad, de desorden, amenace los intereses norteamericanos en el continente. Es decir, que convertía en doctrina política algo que ya se venía haciendo, que Estados Unidos unilateralmente intervenía en cualquier país cuando consideraba que en ese país había amenazas para sus ciudadanos, para sus capitales, para sus empresas. La policía, el gendarme del mundo, ¿sí? El gendarme del mundo libre, ¿sí? Dice el corolario, si un país americano, situado bajo la influencia de Estados Unidos, pone en riesgo, dice, los derechos o propiedades de ciudadanos o empresas de Estados Unidos, entonces Estados Unidos intervendrá en los asuntos internos del país desquiciado, para reordenarlo. Obviamente, este reordenamiento siempre era en función de los intereses que Estados Unidos tenía en ese país. ¿Se entiende? Así que este era el corolario Roosevelt. Y a partir de este pronunciamiento de Roosevelt, que se hace en 1904, ¿sí? Surge una, si esta es una teoría, surge una política concreta. Y la política concreta que surge es la política del Big Stick, la política del gran garrote. Ya tenés el fundamento teórico, ahora ya tenés ahora pasás a la herramienta política concreta. Y la herramienta política concreta es el Big Stick, la política del gran garrote. Pronunciada por el propio Theodore Roosevelt, ¿sí? En el año 1904. Perdón, en 1901 pronuncia un discurso, y en ese discurso Roosevelt que dice lo siguiente: que es muy conveniente, dice, hablar suavemente, pero también llevar un gran garrote. Así llegarás bien lejos. ¿Sí? Esa era que era un proverbio, básicamente. Él toma un proverbio y lo reactualiza a los fines que tiene en su perspectiva de gobierno. ¿Sí? Hablar suavemente con los gobiernos, o sea, iniciar un diálogo diplomático, pero cuando no se consiga por el diálogo las demandas que Estados Unidos tienen en determinado país, listo, entonces usar el garrote, usar la fuerza. Bueno, y en esta caricatura del año 1904, que apareció en revistas de los Estados Unidos, podemos ver justamente a un Theodore Roosevelt que porta un gran garrote y va tirando tras de sí una innumerable cantidad de barcos, que son justamente barcos de la Armada de los Estados Unidos, que libremente navegan por el Caribe, por el mar Caribe. Y con esa libertad que tienen de navegar, es justamente navegar e intervenir militarmente en los países del Caribe. Así aparecen Santo Domingo, Cuba, México, Panamá, Venezuela, ¿sí? Los países usualmente más intervenidos a partir de la aplicación de la política del Big Stick, del gran garrote. Es una política que va a estar bastante activa hasta 1930, aunque se va a combinar con otras que enseguida vamos a presentar. Esta es la política del Big Stick, entonces. Tantas intervenciones, en algunos países de modo muy, muy recurrente, va a generar resistencias. Recién veíamos, no una resistencia, sino veíamos una herramienta jurídica, la doctrina Monroe. Perdón, la doctrina Drago, gracias. Pero vamos a resistencias concretas. Cuando digo resistencia concreta, me movimiento a resistencias armadas, la lucha armada que los pueblos afectados o alcanzados por la intervención de Estados Unidos van a realizar en contra justamente de esas asiduas intervenciones. Y un caso muy conocido es el caso de Nicaragua. Nicaragua va a ser un país permanentemente intervenido por los Estados Unidos, ¿sí? Los motivos o las causales de ese interés de Estados Unidos en Nicaragua se combinan entre intereses económicos y políticos, que van muy de la mano siempre. Una de las motivaciones que Estados Unidos, o los intereses que tenía Estados Unidos en Nicaragua, era que Nicaragua era otro de los países de América Central que tenía potencialidad para un canal interoceánico. Así como recién veíamos el caso de Cuba, en Nicaragua también había, si bien allí no había un istmo tan estrecho como el de Panamá, sí había en Nicaragua la posibilidad de construir un canal interoceánico porque había un
en Nicaragua tiene un lago en medio que se proyectaba que se podía a partir de ese lago construir un canal hacia el Atlántico y de ese mismo lago otro hacia el Pacífico. De ese modo, tener un canal interoceánico. Bueno, ese era uno de los motivos por los cuales Estados Unidos veía en Nicaragua tenía en Nicaragua ese interés estratégico. El otro motivo es la producción nicaragüense de café, de plátanos, ¿sí? Frutos tropicales que Estados Unidos demanda para su propio consumo. Y el otro interés es que en Nicaragua se sucedían unas situaciones políticas de la política interna nicaragüense que derivaban en conflictos de guerras, de conflictos civiles internos. Así que Estados Unidos intervenía en esos conflictos que en Nicaragua significó la guerra entre conservadores y liberales. En ese conflicto Estados Unidos interviene siempre a criterio propio para sostener a cual o tal gobierno que justamente esté alineado con los propios intereses de Estados Unidos. Y esta intervención no solamente se hacía en términos políticos, es decir, influyendo en las elecciones que se hacían, ejerciendo de árbitro como resultado ante determinadas elecciones que se hacían de autoridades, sino que también esas intervenciones se hacían, como decía el compañero recién, enviando marines. En varias ocasiones Nicaragua fue ocupada por los marines de los Estados Unidos. Bueno, intervención económica. Intervención con Marines, bueno, esto sin duda generó resistencias en Nicaragua. Y la resistencia armada a esas intervenciones va a estar encabezada por el Augusto César Sandino. Ahí lo tenemos en pantalla. El general de los hombres libres. La vida de Sandino, sí, está... Bueno, después la pueden revisar. Es una vida que está marcada por la opresión, la sujeción. Él es un hijo no reconocido, de un importante hacendado conservador, justamente involucrado en estas guerras civiles que les decía. ¿Sí? Él ha sido, por diferentes motivos, ha sido un perseguido por la policía nicaragüense, se ha ido de Nicaragua, ha tenido contactos con la Revolución Mexicana, con las ideologías de la Revolución Mexicana, con la demanda de tierra y trabajo, recordemos Zapata un poquito, se ha involucrado en luchas sindicales, gremiales, y de vuelta en Nicaragua, ahora organiza entonces la resistencia armada a esas intervenciones. Inicia la lucha contra los Marines en Nicaragua. Con resultados, con avances, retrocesos, pero finalmente logra la lucha de Sandino, logra que justamente los Estados Unidos retire de Nicaragua a los Marines. Si bien se puede considerar un triunfo de la lucha de Julio César Sandino, la retirada de Estados Unidos tampoco es producto de la derrota, sino que más bien es una retirada estratégica que hace Estados Unidos, ¿sí? Se retira de Nicaragua, pero deja en Nicaragua una organización policial, ¿sí? Que va a estar instruida, armada y preparada por los propios Estados Unidos. Y esa policía, la policía nicaragüense, va a tener un conocido jefe de policía que es Anastasio Somoza. La policía de Somoza. Y Somoza se va a encargar de seguir, primero negociar con Sandino y después traición mediante encarcelar a Sandino y matar a Sandino. Así que, si bien hay una retirada de los Marines, pero ante esa retirada, Estados Unidos deja inserto en Nicaragua una organización policial muy fuerte y muy dependiente de los propios intereses de los Estados Unidos. Así que con esa fuerza policial, a manos de Somoza, es que se continúa la lucha contra Sandino y finalmente se lo encarcela, se lo detiene y se lo fusila casi inmediatamente sin juicio previo. Sin embargo, la lucha de Sandino va a ser retomada años después, organizándose el movimiento sandinista en Nicaragua, que para la década del 70, o sea, van a pasar varias décadas, va a pasar el 50, el 60, recién a fin de la década del 70, los sandinistas van a lograr ganar el poder político en Nicaragua con la revolución sandinista que vamos a estudiar más adelante, ¿sí? Y dar origen a un gobierno netamente independiente y autónomo y sin ningún tipo de vínculo ni injerencia de los Estados Unidos. Bueno, por eso es que cabe mencionar en este caso al iniciador de ese movimiento, ¿sí? de los pueblos libres, o los hombres libres, como le llamaba Sandino en Nicaragua, al propio Augusto César Sandino.
Sí, sí, tomaron la lucha armada. Sí, sí, a través de la lucha armada. Algo interesante de Sandino es su discurso antiimperialista. Sandino no se inscribe todavía en las luchas de la izquierda marxista, que en América Latina va a ser muy presente en la segunda mitad del siglo XX, pero sí en Sandino están muy presentes las luchas, las ideas antiimperialistas, en el sentido de entender que los Estados Unidos son un imperio, y lo que están haciendo como imperio es justamente extender sus políticas de dominación hacia otros países de América Latina. Y con esas políticas oprimir a los pueblos de América Latina. ¿Se entiende? Entonces la lucha de Sandino es la lucha antiimperialista frente a esa política expansionista y de opresión que implicaba el imperialismo de los Estados Unidos. Un imperialismo de los Estados Unidos que no solamente es comercial y económico, sino que también se hace efectivo por las intervenciones militares. ¿Sí? Una cosa interesante a propósito de lo que decía acá el compañero, es que en el caso de Nicaragua, pero también en El Salvador, también en el caso de República Dominicana, también en el caso de Panamá, de Cuba, es que muchas veces a los Estados Unidos ni falta le hacía de mandar tropas, porque con solo manejar ciertos resortes de las economías de estos países, le alcanzaba justamente para dominar en términos económicos a estos países. Cuando la situación se complicaba o había un gobierno que intentaba de algún modo cambiar las políticas económicas, bueno, ahí sí iba la intervención de los Marines. ¿Sí? Así que ahora vamos con ese segundo plano de las políticas, de la política exterior de los Estados Unidos. Y acá aparece, el autor señala la denominada diplomacia del dólar. La diplomacia del dólar está formulada o está claramente identificada con un presidente en particular que es William Howard Taft, ¿sí? Presidente de los Estados Unidos entre 1909 y 1913. Recién veíamos el coronel Roosevelt, que daba origen al Big Stick. Bueno, acá hay otra postura diplomática de los Estados Unidos, que es la llamada diplomacia del dólar. Si bien William Taft es el que la formula, el que la lleva a la aplicación concreta es el siguiente presidente, es Woodrow Wilson. ¿Sí? A Woodrow Wilson lo tenemos que situar, o para tenerlos identificados, lo tenemos que tener muy vinculado con la Primera Guerra Mundial. Me voy un poquito para hablar de la Primera Guerra Mundial. Enseguida vuelvo a este tema. Recordemos que la Primera Guerra Mundial en Europa se inició en 1914 hasta 1918, entre las principales potencias imperiales de Europa. Sin embargo, en 1917, o sea, faltando un año, obviamente no se sabía que iba a terminar el año siguiente, pero faltando un año para que termine la Primera Guerra Mundial, Rusia se retira de la Primera Guerra Mundial porque había comenzado la Revolución Rusa. Pero el mismo año que se retira Rusia, quien ingresa a la Primera Guerra Mundial es Estados Unidos. Y el ingreso de Estados Unidos va a ser decisivo en la Primera Guerra Mundial porque claramente va a inclinar la balanza en favor de los países aliados. Cuando decimos aliados nos referíamos a Inglaterra, a Francia y ahora a los Estados Unidos. En contra de los imperios centrales que eran Alemania y el imperio austrohúngaro. Bueno, al intervenir Estados Unidos e inclinar la balanza, finalmente la guerra termina el año siguiente con el triunfo de los aliados. Sin embargo, como creo que lo dijimos ya en clases anteriores, sin dudas el principal ganador de la Primera Guerra Mundial son los propios Estados Unidos, porque tuvo un desgaste de un año solamente de guerra, o menos. La guerra se peleó en Europa, no en los Estados Unidos, por lo tanto las ciudades y la infraestructura de los Estados Unidos estaba intacta, a diferencia de Francia, o de los gastos enormes que había hecho Inglaterra. Así que emergía una nueva potencia, Estados Unidos, a nivel ya a escala mundial, ya no solamente de América, sino a escala mundial emergía una nueva potencia, los Estados Unidos. Y la otra potencia que hasta ese momento era de escala mundial, que era Inglaterra, sin dudas entraba en una etapa de declive, ¿sí? Tras la Primera Guerra Mundial. Bien, en ese contexto, entonces, la diplomacia del dólar desde los Estados Unidos para los países de América. ¿En qué consistía la diplomacia del dólar? Bueno, como el nombre lo está indicando, de algún modo, en generar políticas de asistencia económica desde los Estados Unidos hacia los países de América. Con la doble intención de, por un lado,
generar dependencia económica en los países de América respecto del sistema financiero de los Estados Unidos, obviamente. Pero el otro sentido era empezar a imponer la hegemonía de la moneda de los Estados Unidos, el dólar, sobre América, y de ese modo desplazar a la otra moneda internacional que hasta ese momento tenía mucha aceptación. Me refiero a la libra esterlina de Inglaterra, que está en declive. Entonces, era el momento ideal para ir haciendo un reemplazo de moneda internacional. Si antes la moneda usual en las transacciones internacionales era la libra esterlina, bueno, ahora va a ser el dólar. ¿Sí? Esto se llama la diplomacia del dólar. Esto no significó dejar el Big Stick. En todo caso, significó profundizar la asistencia económica y de algún modo frenar o atemperar el uso del Big Stick. ¿Sí? Por eso lo vemos en la caricatura ahí, después lo van a ver con mayor atención, a William Taft, ¿sí? Dejando ahí, colgando, parece en la pared, el garrote, y hablando a un grupo de empresarios que están allí detrás, y diciéndoles, vayan, inviertan en América Latina, con toda la fe de este gobierno, del gobierno que él representa, ¿sí? Pero también dice con todos sus militares, y hace un guiño, 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 como diciendo, vayan a invertir, pero si necesitan, acá también están las fuerzas militares. ¿Sí? Así que la diplomacia del dólar cambia un poco el peso de la mecánica. Si antes la mecánica el garrote, bueno, ahora deja de ser tan importante el uso del garrote y empieza a ser un poquito más importante el uso de la asistencia económica a los fines de desplazar entonces a la libra esterlina y que el dólar se convierta entonces en la moneda más importante. Así que hay una situación de contexto que explicaría esta decisión que tomaría la diplomacia exterior norteamericana de apostar por esta llamada diplomacia del dólar. Recordemos que la Primera Guerra Mundial había generado un cimbronazo económico para los países de América Latina porque la mecánica esa de exportar materia prima se había alterado por la Primera Guerra Mundial, por lo tanto se había generado una situación de crisis. Así que era muy bienvenida la asistencia económica en muchos países de América Latina de Estados Unidos. Era muy bienvenida en un momento, bueno, que justo coincide o es conveniente a los fines reales que tiene Estados Unidos de desplazar una moneda e imponer la propia. Bueno, mientras se llevaban a cabo estas teorías que hemos dicho, Destino Manifiesto, Doctrina Monroe, políticas como el Big Stick, ahora la política del diplomacia del dólar, eso no quitaba que por otro carril se vaya formulando, en términos diplomáticos, otra convocatoria a la integración de los países de América. Y es lo que dijimos hace un momento, el llamado panamericanismo, que en la propia sintaxis de la palabra pan significa reunir de algún modo a poblaciones dispersas, diversas, pero reunirlas en un objetivo común, ¿sí? En una meta común. En este caso, reunir a los países de América Latina en una única organización política, pero sobre todo, a los fines de Estados Unidos, económica. ¿Sí? Esta tendencia, llamada el panamericanismo, a fomentar las relaciones de todo orden entre los países del hemisferio occidental, es decir, de América, pero siempre bajo la supervisión de los Estados Unidos. ¿Sí? Era una excusa para que en los años siguientes se lograse conformar el sueño de los Estados Unidos de tener un mercado comercial único en todo el continente. Cuando hablamos de mercado comercial único o mercado único, estamos refiriéndonos a que haya un libre tránsito de productos desde Alaska a Tierra del Fuego. Y cuando digo libre me refiero sin aranceles aduaneros, sin ningún tipo de trabas impositivas, que haya un libre fluir del comercio y de los productos. Suena muy lindo eso, pero bueno, eso lindo era particularmente beneficioso para la industria de los Estados Unidos, que comparada con la actividad comercial de los demás países, claramente tenía una potencialidad importante. Así que ese era el fin de esta política de panamericanismo. Bueno,
traté de incluir varias caricaturas que espero yo les interese, porque figuraban justamente en los principales medios de comunicación, tanto de Estados Unidos, en este caso de la revista Caras y Caretas, que es una revista de circulación en Buenos Aires. Es una caricatura que está en portada, ¿sí? de la revista Caras y Caretas, y podemos observar nuevamente a una personificación, ¿sí? de los Estados Unidos, que tiene sus manos ya ocupando Centroamérica, las tiene asentadas, y está extendiendo su mano hacia América del Sur, como intentando llegar también a poner su mano en América del Sur. Y en su mano dice Doctrina Monroe. ¿Sí? ¿Perdón? Sí, no parece un tatuaje, sí, tiene ahí la Doctrina Monroe y está intentando llegar a América del Sur. Después lean el detalle explicativo que está en la base de la imagen. Ahora la letra es muy pequeña, pero ustedes van a poder agrandarla y leerla en todo caso el detalle explicativo. Pero dice algo así como, acá también voy a poner mis manos. Ya las tenía puestas en América Central, acá también voy a poner manos en alusión a América del Sur. Paso a la siguiente. Esta intención de organizar un panamericanismo se tradujo puntualmente, yo sé que es un listado largo, reitero, no es la intención, sino simplemente visualizar la cantidad de veces que se intentó concretar esta política de panamericanismo. Y esa cantidad de veces son las conocidas conferencias panamericanas. Las conferencias panamericanas. La primera, del año 1889, ¿sí? Realizada en los propios Estados Unidos, ¿sí? Que significó la reunión de todos los países de América en un solo congreso, en el Congreso Panamericano, justamente, ¿sí? Donde supuestamente se reunían para asegurar un clima de paz en todo el continente, para asegurar que esa paz no sea alterada por injerencias exteriores. Cuando hablamos de exterior me refiero de otras potencias europeas puntualmente. También para asegurar que el único modelo político sea el modelo republicano, ¿sí? Todos eran los postulados o los motivos por los cuales se reunían estas conferencias. Todos eran proclamas muy lindas, pero reitero, el interés puntual por parte de Estados Unidos era generar las condiciones de un mercado único. Y esa última condición va a ser muchas veces discutida por los países de América. Las delegaciones de Argentina, Brasil, México, ¿sí? Asistían, aceptaban esto de un hemisferio occidental de Pacífico, sin injerencia, todo lo primero lo aceptaban, pero donde había objeciones era en ese punto, la del mercado común. Si bien muchos países de América aceptaban la idea de mercado común, especialmente aquellos países que por su debilidad económica no tenían chance de objetar, me refiero a Nicaragua, Panamá, Cuba, países muy pequeños, pero había otros países que sí objetaban la idea del mercado común. Y esos otros países eran básicamente los países más grandes. Y puntualmente, como recién veíamos en la imagen anterior, los de América del Sur. ¿Qué países objetaban la idea del mercado común? Argentina, Brasil y Chile. Es por eso que en muchas oportunidades, mientras estas conferencias se organizaban, se había generado el llamado grupo ABC. A por Argentina, B por Brasil, C por Chile. Porque estos tres países, en numerosas oportunidades, en las primeras reuniones panamericanas, objetaban y se oponían a la idea de mercado común. Porque significaba entregarle a los Estados Unidos todo un continente para sus propios intereses comerciales y económicos. Por lo tanto, estos países se habían resistido, reitero, todo en términos diplomáticos, ¿no? Así, gobierno a gobierno. Se resistían a esa idea del mercado común. Asistían a las conferencias, pero objetaban esa conformación del mercado común, porque también implicaba que el dólar sea la única moneda en todo ese mercado común. ¿Se entiende? Así que había algunas objeciones. No todos aceptaban rápidamente esa idea. Bueno, acá están detalladas cuáles fueron las conferencias. La primera de 1889. Y la última de este listado es la de Chapultepec en 1945. ¿Y por qué se detiene el listado? Porque las siguientes conferencias panamericanas, que no aparecen en este listado, sino que habría que agregarlas, ya se realizan a posteriori de la Segunda Guerra Mundial. Y nosotros en esta clase de hoy, y con este texto en particular, llegamos hasta la Segunda Guerra Mundial.
en este estudio de las políticas exterior de Estados Unidos. Sí, creo que el principio lo decía la proyección. Llegamos solo hasta la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque para la otra parte porque la política de intervención de Estados Unidos no se detiene en la Segunda Guerra Mundial, van a continuar después de la Segunda Guerra. Pero para esa segunda parte ya habrá un práctico específico y habrá una clase sobre esa cuestión. Porque allí los contextos cambian, por lo tanto, también cambian las modalidades de la intervención. ¿Sí? Así que en esta clase llegamos hasta la Segunda Guerra Mundial. Por eso es que vemos en este listado de conferencias justamente aquellas que se realizaron entre la primera, en 1889, y la última de este listado, en 1945. Bien, ya pasamos por el Big Stick, ya pasamos por la diplomacia del dólar, ahora llegamos a otra política exterior de los Estados Unidos, que es la política de la buena vecindad. ¿Sí? Esta política fue formulada por otro Roosevelt. La anterior era Teodoro Roosevelt, el del Big Stick. Este es Franklin Delano Roosevelt, otro presidente de los Estados Unidos, ¿sí? Creo que es primo o sobrino del anterior. Bueno, bueno, son familia del anterior, pero bueno, pasa por ahí, primo o sobrino. La cuestión que este segundo Roosevelt, que es Franklin Delano Roosevelt, fue presidente de los Estados Unidos entre 1933 y 1945. O sea que fue un presidente de 2 periodos consecutivos, largos. Y es muy significativa la presidencia la larga presidencia de Roosevelt, de Franklin, porque es el presidente de los Estados Unidos que tuvo que enfrentar la crisis, la llamada Gran Depresión en los Estados Unidos, que son los años posteriores a la crisis del 29, es decir, toda la década del 30, la crisis del 30, pero también es el presidente que tuvo que enfrentar la Segunda Guerra Mundial, que comenzó en 1939. Por lo tanto, en la política exterior, en la política interna y exterior de Estados Unidos, es un presidente clave, Franklin Delano Roosevelt. Bueno, yendo a lo que nos importa, que es la política exterior. Franklin Delano Roosevelt formula esta teoría de la política de la buena vecindad. Y la presenta esta política en una de esas conferencias que recién veíamos en la proyección anterior, que eran varias. Bueno, la presenta en la conferencia panamericana que se realiza en Montevideo, en el año 1933. ¿Sí? Y supuestamente esta política de buena vecindad implicaba una reformulación en los modales de los Estados Unidos respecto de sus intervenciones. Si hasta este momento las intervenciones habían sido directas, con el envío de tropas, con el Big Stick, con los Marines desembarcando, si habían sido presionando a través de las conferencias panamericanas, bueno, esta vez supuestamente se adoptaba buenos modales en la política exterior de los Estados Unidos. Se aceptaba que Estados Unidos no iba a tener injerencia en la política interior de los países, como que había una posición de respeto de Estados Unidos respecto de los países de América Latina. Bueno, en realidad implicó una moderación en la injerencia. La injerencia nunca va a dejar de estar presente, en todo caso va a ser una moderación. Se buscaba particularmente fortalecer los lazos de solidaridad hemisférica, se buscaba sobre todo un alineamiento, reitero, ya no forzando, o ya no forzado, sino más bien un alineamiento de todo el hemisferio occidental a los fines de generar políticas estables, permanentes, de paz, sin la agresión que había significado, como veíamos en casos anteriores, intervenir directamente. ¿Sí? ¿Y por qué es este cambio de modales, ¿sí? en la política exterior norteamericana? Bueno, tiene que ver con el contexto. Los contextos siempre son importantes. El contexto es crisis económica. ¿Sí? Crisis económica. Todos los países están la propia Estados Unidos está en crisis económica. Por lo tanto, sostener las intervenciones militares es un gasto a recortar, o por lo menos a disminuir.
la otra situación de ese contexto es que a criterio de los Estados Unidos, si se sostenía esa política del Big Stick, si se sostenía esa política de forzar, ¿sí? Decían los políticos de Estados Unidos que probablemente se iba a generar una situación de agotamiento por parte de los países intervenidos y que iban a generarse acciones de resistencia, es decir, generarse rebeliones en contra de los Estados Unidos. Ya habíamos tenido el caso de Somoza, de lucha de... ¿sí? Así que ese era un llamado de atención. Parece que estamos presionando mucho y entonces se pueden generar resistencias. Y la otra preocupación era que, reitero, estamos antes de la Segunda Guerra Mundial. La otra preocupación es que si la intervención de Estados Unidos se hacía más aguda, más directa, más forzada, ellos sospechaban que los países de América Latina podían entonces dejar de estar interesados en tener vínculos con los Estados Unidos por la presión permanente y empezar a aceptar puentes o vínculos diplomáticos con otras potencias que están emergiendo en la década del 30. ¿Y cuáles serían esas otras potencias que están emergiendo en la década del 30? Pese a la crisis económica. Alemania, que está embarcada en el proceso político que lleva adelante Hitler, ¿sí? La Alemania nazi, y el otro país que está expandiéndose, pero ya por el Pacífico, me salgo de Europa, me voy al Pacífico Oriental, al Extremo Oriente, que es Japón. Japón está convirtiéndose en una verdadera potencia imperialista, expansionista, que está empezando a activar las embajadas japonesas en América Latina, como también se están activando las embajadas alemanas en América Latina. Por lo tanto, eso no pasa desapercibido para los Estados Unidos. Entonces, combinación de situación crítica económica, combinación de embajadas japonesas, alemanas, intentando de algún modo generar vínculos con los países de América Latina, esto significó cambiar la modalidad de la política exterior norteamericana y adoptar esta que se llama de buena vecindad. Bajar un poco con la presión y estar un poco más presente en cuestiones diplomáticas menos desiguales, menos coactivas. ¿Sí? Así que esta fue y además recortar un poco económicamente lo que significaba sostener movilizada la flota en los mares de América Latina. Así que esas combinaciones de factores son los que explicarían la política de la buena vecindad. Esta política de la buena vecindad se va a extender justamente desde su formulación en 1933 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Esto no quitó que iniciada la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos aumenten la presión diplomática sobre los países de América Latina para que los países de América Latina se alineen entre los Estados Unidos cuando Estados Unidos intervenga en la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial se inicia en 1939, es una guerra europea, porque están Alemania, Alemania, Italia y Japón, bueno, Japón es extraeuropeo, enfrentándose con Inglaterra y con Francia y con la Unión Soviética. Pero que Estados Unidos, como en la Primera Guerra Mundial, no interviene en los primeros años. Recién en 1941, cuando ya la guerra llevaba 3 años, recién allí Estados Unidos interviene. Y cuando Estados Unidos se mete en la Segunda Guerra Mundial, pretende que todos los países de América Latina vayan detrás de Estados Unidos, es decir, le declaren la guerra a Alemania, a Japón, y vayan detrás de Estados Unidos. Así que allí sí, Estados Unidos aumenta la presión diplomática sobre los gobiernos de latinoamericanos. Muchos ceden a esa presión y se embarcan en la Segunda Guerra Mundial. Brasil, Colombia, Cuba, Panamá, bueno, los países que ¿sí? Ceden a esa presión. Un país que no va a ceder a esa presión y se va a mantener neutral, como lo había hecho en la Primera Guerra Mundial, va a ser Argentina. Argentina no va a ceder a la presión, o si no, mejor dicho, va a ceder recién faltando meses para que la Segunda Guerra Mundial termine. Así que, pese a las presiones, Argentina, con los gobiernos militares de la época que tuvo en aquel momento, el gobierno de Farrell, va a mantener la neutralidad frente a la Segunda Guerra Mundial. Cosa que después le va a significar una
una respuesta de los Estados Unidos. Estados Unidos no va a dejar, no va a olvidar, no va a dejar pasar que Argentina no se alineó y que se mantuvo neutral. ¿Y cuál va a ser la respuesta? Que terminada la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos va a generar asistencia económica muy fluida hacia los países que sí se habían alineado. Y digo, hablando de Argentina, por la cercanía, hablo de Brasil. Brasil sí va a recibir asistencia económica y Argentina no. Sin embargo, el gobierno de Perón, que es el gobierno que de los años siguientes a la Segunda Guerra Mundial, la política industrial de Perón, que va a ser muy activa, al mismo tiempo va a estar frenada por la carencia o la carencia o la imposibilidad, mejor dicho, de recibir de los Estados Unidos asistencia tecnológica. O sea, hubo actividad industrial, pero va a tener la carencia de la asistencia tecnológica que venía de Estados Unidos. Brasil, por el contrario, no. Brasil va a recibir asistencia tecnológica. Por lo tanto, las trayectorias industriales de Argentina y de Brasil post Segunda Guerra Mundial van a ser diferentes. ¿Sí? Porque fueron diferentes las reacciones en la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos toma nota de esa situación. Bien, con esta política de buena vecindad entonces cerramos este recorrido por las políticas exteriores que Estados Unidos tuvo desde su origen hasta la Segunda Guerra Mundial. Hemos repasado brevemente el origen de los propios Estados Unidos, su expansión hacia el oeste, las doctrinas teóricas que lo fundamentaron. Hemos reconocido las políticas concretas, pasando por el Big Stick, el corolario Roosevelt, la diplomacia del dólar, la política de la buena vecindad. Hemos descrito los contextos respectivos de cada una de esas políticas. Hemos hecho una pausa para hablar de las resistencias, la doctrina Drago en el ámbito diplomático, la resistencia armada en el caso de Sandino para el Nicaragua. Bueno, hemos llegado creo que me está pasando algo, no sé si lo estoy diciendo. Creo que con eso completamos el panorama de esta primera parte del recorrido por las políticas exteriores de Estados Unidos en relación a América. Bien. Agregados, consultas, preguntas. Bueno, en términos materiales, la verdad que la asistencia militar de Brasil en la Segunda Guerra Mundial es mínimo. Comparado con el despliegue militar de Estados Unidos, de Francia, Inglaterra, es mínimo. Pero simbólicamente significó alinearse con los Estados Unidos, enviando tropas, creo que cerca de 10.000, ¿no? La cifra es pequeña, sí, es pequeña, pero la alineación valió. Eso sí, hubo presencia de tropas brasileñas en la Segunda Guerra Mundial, sobre el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya estaba prácticamente decidido todo. ¿Perdón? Ya, sí, Canadá era parte del Commonwealth, de la Comunidad Británica. Por lo tanto, si Inglaterra iba a la guerra, la Comunidad Británica, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, estaban también embarcados en la guerra. Sí, sí. Sí, esa es la cuestión en ese sentido. Bien, ¿otras preguntas? Bueno, a mí se me pasó algo que no lo dije y en 2 renglones. Muchas de las intervenciones de Estados Unidos enviando Marines a los países que recién hemos pasado lista, significó también que estos países cediesen a los Estados Unidos parte de su territorio para que se creasen bases militares de Estados Unidos fuera de los propios Estados Unidos. ¿Sí? Estamos muy acostumbrados a aceptar la presencia de bases militares de Estados Unidos fuera de los Estados Unidos. Y eso no es lo más normal o lógico. Se supone que los países son soberanamente independientes, política y territorialmente. Pero bueno, fue tanta la intervención y la presión que muchos países cedieron y entregaron parte de su territorio para formar bases. El caso más resonante, y volviendo un poco a Cuba, fue la base de es todavía la base de Guantánamo. ¿Sí? A pesar de la Revolución Cubana. ¿Sí? ¿Sí? Y en la actualidad, el país de América Latina con más bases militares es Colombia. ¿Sí? Que creo que tiene cerca de 7, ¿no? Creo de 7 bases militares en el territorio colombiano. Con la excusa del narcotráfico y la guerra contra la guerrilla, supuestamente. ¿Sí? Así que bueno, a ese punto llegó la intervención.
De una base, sí. Sí. Bueno, hay una sucesión de presidentes, porque, gracias por la pregunta ahí a la compañera o compañero. Hay una sucesión de presidentes, fue una postura política que mantuvieron varios presidentes, ¿sí? Irigoyen, por ejemplo, fue claramente un opositor a esa política de ampliación o la generación de un mercado común, ¿sí? En ese aspecto fue claramente. Inclusive presidentes conservadores, liberales de Argentina se van a oponer. ¿Por qué? Porque los vínculos comerciales de Argentina históricamente fueron con Inglaterra. Por lo tanto, cualquier reorientación hacia los Estados Unidos era algo que no era del todo conveniente para la élite política de Argentina. ¿Sí? Desde el siglo XIX, esto en otra oportunidad lo hemos visto, Argentina siempre tuvo mucho más vínculos comerciales y de dependencia económica con Inglaterra, ¿sí? Y no con Estados Unidos. Recién en 1955 se empieza a abrir el mercado argentino con Estados Unidos. Con Estados Unidos, sí. Así que en eso se alinea esta idea de resistirse, de objetar la apertura comercial hacia los Estados Unidos, porque el vínculo es con Inglaterra. Bien, gracias. Bien, muchas gracias. Bien, compañeros, compañeras, gracias por estar presentes. Nos reencontramos. Cierto, una aclaratoria se me estaba pasando. La clase del día miércoles, el teórico va a ser virtual, solamente virtual, porque hay jornadas de literatura, creo, y van a ocupar el espacio. Así que nos encontramos virtualmente el miércoles con el enlace de Zoom que está en la página, en el aula virtual, perdón. Sí, lo vamos a anunciar por el grupo de Facebook para que no se lo pierdan. Bien.